Usted tiene que decir eso solamente otra vez. Tú tienes que decir eso conmigo en este momento. Yo soy el primero que lo voy a decir. No sé cómo lo va a hacer, pero sí sé que lo va a hacer. Incertidumbre, habla de incertidumbre. Incertidumbre, a ti te llamo por tu nombre. Salte del medio, porque voy adelante. Aleluya. Aleluya. Poderoso Dios, Aleluya. aleluya. Cuando yo estaba ahí parado, me transportaba a mi niñez en Puerto Rico, porque las vigilias se hacían antes en los hogares, se hacían en las terrazas, se hacían en las marquesinas, se hacían en los hogares, y Dios se metía de igual manera como se está metiendo en el 2022. Así que los que están viviendo gloria pasada, pues no sé por qué, porque el mismo Dios del 90 sigue siendo en el 2022. Tiene que haber un pueblo dispuesto a provocarle. Sí, Señor. Entonces comenzamos predicando. Entonces, cuando hablamos de la palabra incertidumbre y buscamos un significado en sí, es la falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo, especialmente cuando crea inquietud. Tenemos que decir entonces que la incertidumbre es la falta de certeza. Pero entonces, cuando nosotros vamos al contraste de la definición bíblica de lo que es la fe nos dice Hebreo que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, que cuando hablamos de incertidumbre, estamos hablando de falta de certeza. Pero cuando hablamos de fe, es todo lo contrario. Quiere decir que son oponentes, que son escenarios diferentes, en los cuales no son iguales y chocan uno con el otro. Porque la incertidumbre tiene falta de certeza, tiene falta de seguridad, tiene falta de fe y de confianza. Pero cuando hablamos de la fe, es la convicción, es la certeza, es la seguridad de saber que usted donde está porque simplemente el lugar donde Dios le ha permitido estar para lo que viene adelante. Amén. Entonces, cuando en verdad vemos el mundo en que nosotros vivimos, tenemos que hablar de cómo la humanidad en general, cristianos o no cristianos, atraviesan a diario y de unos años para acá muchos momentos de incertidumbre. Gracias a todo lo que está pasando alrededor del mundo. Una economía que está muy volátil, que no se sabe qué va a pasar. Un gobierno que cada rato más saca más lo de Dios y mete más lo profano. Las injusticias que están pasando alrededor del mundo, y no solamente eso, como la violencia aún está tocando las puertas de los justos y de los inocentes. Y vemos entonces que el mundo vive entre pandemias, entre desastres, entre tantas malas noticias que causan a diario una incertidumbre, que causan a diario que no solamente usted y yo como cristianos, sino que el mundo entero vive en incertidumbre diaria, porque no saben el mañana y tienen incierto qué va a suceder. Pero usted sabe una cosa, que cuando usted y yo estamos parados sobre la roca, así que viene la palabra, cuando usted y yo estamos parados sobre la roca, la incertidumbre es humana y nos va a llegar, y vamos a pasar por la Biblia para que usted vea cómo hombres de Dios vivieron momentos de incertidumbre. La diferencia es que cuando usted y yo pasamos por incertidumbre, yo no tengo que ir a que me lean las cartas, yo no tengo que ir a leer el horóscopo en el periódico, yo no tengo que ir a emborracharme o a buscarme una nota para que se me olvide lo que estoy viviendo y tratar de poder consolarme o buscar un consuelo o una solución. Es que cuando a mí me llega el momento de incertidumbre, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Yo vengo a traerte una palabra a usted para que usted va a salir de este lugar, igual como el predicador va a salir, porque usted sabe una cosa, los predicadores que están aquí, yo no sé si usted, cuando Dios le da un mensaje, cuando usted lo está preparando el bosqueo, no sé si usted se goza, pero yo me gozo. Porque es que esta palabra es un martillo, esta palabra es una espada que, ¿verdad?, va a los dos filos y no tanto corta para nosotros como corta para allá. Y yo digo que si no hay un mensaje que a mí me ministre y me haga mejor, pues entonces no debo ni de llevarlo, porque si no hizo el efecto en mí, pues no hay efecto. Pero sin embargo, cuando hablamos de una incertidumbre, tenemos que hablar que los hombres buscan en diferentes maneras cómo resolver momentos de incertidumbre. Los hombres buscan en diferentes maneras cómo resolver momentos de inseguridad. Y usted sabe una cosa, yo vengo a hablarle del problema para después darle la solución.
¿Por qué razón? Porque tenemos que conocer el diagnóstico y también ¿verdad? Las señales y las cosas que trae la incertidumbre. Cuando hablamos de la incertidumbre, trae unos síntomas en particulares, y algunos de esos síntomas son preguntas sin respuesta. Cuando el proceso que usted está viviendo, cuando el momento sin respuesta que usted está viviendo se prolonga, las preguntas continúan y las respuestas de Dios a veces no llegan de hoy para hoy, a veces se prolongan. Y ahí es que se pone difícil el momento de incertidumbre. Cuando usted tiene preguntas a Dios, y cuando usted está pidiéndole a Dios por algo en específico, y cuando usted está como Elías con la cabeza metida en las rodillas, orándole a Dios por algo, pero usted no ve nada. Cuando usted no se mueven ni los pájaros ni las hojas. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Dios mío, ¿será que tú te olvidaste de mí? ¿Será que tú ya no estás escuchando? ¿Será que esta oración no está pasando del plafón? Pero usted sabe una cosa, es en el momento de incertidumbre donde el carácter de un hombre victorioso se construye. Escuche esto. La incertidumbre es un sentimiento natural que llega a nosotros como hombres de Dios. También a la gente de afuera. La diferencia es que usted y yo tenemos en el refugio, nosotros tenemos al Jehová, al Dios de Jacob, al Alfa y el Omega, a Shaddai, a Anisia, Jehová Rafa. Esa es la diferencia. Aleluya. Entonces, cuando hablamos de incertidumbre, vienen las preguntas y las respuestas, y con ellas también vienen los miedos, vienen la desconfianza. La incertidumbre llega en ocasiones por el miedo de fracasar. Y usted sabe una cosa, que eso le pasa a mucha gente cuando intentaron una vez y por miedo de fracasar nuevamente están en una incertidumbre. Si debo nuevamente hacerlo, si debo de nuevamente tomar la batuta y tomar la valentía y comenzar de nuevo y hacerlo de nuevo. La primera vez no funcionó, la segunda vez tal vez aprendí un poco pero no me funcionó, pero ok, la tercera lo voy a volver a intentar, aunque siento incertidumbre, aunque mi fe se pueda ver afectada y flaqueada, pero sabes una cosa, mi socorro viene de Jehová, mi confianza está puesta en el Dios sobrenatural, en el Dios que no cambia, que no varía, que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Es muy importante, hermano, que usted entienda que el momento de incertidumbre sí está bien que lo vivamos por una temporada, por un tiempo, porque todos lo vivimos. Pero no podemos quedarnos ahí, porque la incertidumbre trae estancamiento. La incertidumbre trae atraso. La incertidumbre trae procesos y a veces cantazos y consecuencias que no deberíamos de vivir, porque nos quedamos mucho tiempo nadando en la incertidumbre. Y yo quiero traerte una palabra hoy para que tú entiendas y para que tú comprendas que el momento que vivimos de incertidumbre, de las preguntas que tú le tienes a Dios, de las respuestas que no han llegado, de que esa mala noticia que llegó inesperada, que tú no sabías que iba a llegar, de esa ¿verdad? temporada difícil que llegó, que tú no estabas preparado para ella. Porque eso es la incertidumbre. La incertidumbre es cuando la mala noticia toca la puerta y tú no estabas preparado para recibirla. Cuando el diagnóstico del doctor llega y tú no estabas preparado para entrar en ese proceso. Cuando llega la mala noticia en el trabajo y tú no sabías ni tenías un plan para cómo actuar. La incertidumbre sucede cuando usted no está preparado. Cuando usted no tiene los recursos, usted no tiene tal vez la solución a la mano. Pero ese es el momento de comenzar a confiar en Dios. Eso es. Ese es el momento de poner nuestra certeza, nuestra convicción, nuestra confianza en el Dios que nos llamó, en el Dios que prometió. Y usted sabe cómo nosotros podemos vencer la incertidumbre. Es muy sencillo. Necesitamos recordarnos, necesitamos tener muy presente el Dios que le servimos. Amén. Porque en el momento de incertidumbre, en el momento de escasez, en el momento que las cosas están malas, en el momento que las cosas no florecen, en el momento que las cosas no salen como esperamos, nos olvidamos del Dios que le servimos. Nos olvidamos que Dios es veraz, que Él es el Dios que todo lo puede, que Dios no tiene sombra de variación. Y entonces tenemos que ir al bosquejo y leerle para que usted entienda esto. Hablemos de la solución. Simplemente
simplemente la solución es entender en el Dios que usted ha creído. Porque nosotros ponemos a Dios como si fuese un Dios de yeso, de madera, a veces con nuestras actuaciones. Y usted sabe una cosa, que Dios no tiene, oye, límites. El hombre le puede poner límites. La ciencia le querrá poner límites. El gobierno querrá limitarlo, pero a Dios no hay quien lo limite. Y cuando hablamos, me disculpe, hermano, voy a tomar un poquito de agua. No se preocupe, yo estoy expuesto a sudar, eso es parte de eso no me molesta. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de la reputación de Dios, vamos a la Biblia y hablemos de quién realmente es Dios, y el Dios que usted le sirve. Por si acaso la crisis, la situación, el momento difícil, la temporada te está haciendo olvidarte al Dios que tú le sirves, pues la Biblia te dice lo que dijimos ahora mismo en número 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no le ejecutará. O sea que si Dios te habló, si Dios te prometió, si Dios lo dijo, tranquilo, descansa en sus promesas, porque sí estás en incertidumbre, pero Él lo va a hacer. Y si por si acaso te queda duda, 1 Samuel nos dice, además, Él que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y después Malaquías nos dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y después Tito 1 nos dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aleluya, aleluya. Los hombres pueden mudarse. Los hombres hoy pueden darte una palabra y mañana echarse para atrás y no cumplirla. Pero vengo a decirte una palabra, iglesia, que aunque el panorama que estás viendo, aunque el picture que estás viendo a 4K no se parece a lo que Dios te habló, no significa que lo que Dios habló no se va a cumplir. Aleluya. Estás en el momento de incertidumbre para que tu fe pueda levantarse por encima de las circunstancias, sí, y puedas entender que aunque no lo estás viendo, no significa que no lo vas a ver. Aleluya. Aleluya. El problema es cómo nosotros entendemos que la reputación que el Dios que nosotros tenemos es un Dios que no es cualquier cosa, mi hermano. Es un Dios que envió a su Hijo a la cruz del Calvario y resucitó el tercer día, que venció la muerte. Es un Dios que que el mar mismo, las olas, los vientos tienen que obedecerle. La reputación de Dios no es cualquier cosa. La gente que tienen dioses por ahí de madera, de yeso, de embuste, que tienen que prenderle 20 velas, sus dioses no le van a contestar como no le contestaron los dioses de los Baales. Pero usted y yo le servimos, usted y yo creemos en el Dios de Jacob, en el Dios de Israel, y Él sí va a contestar. Sí, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, Gracias, Señor. Isaías 40:28 dice, no has sabido y no has oído que Él, Dios eterno, es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová en las circunstancias, los que esperan en Jehová en la mala noticia, los que esperan en Jehová en la traición, los que esperan en Jehová en el desierto, los que esperan en Jehová en la escasez, los que esperan en Jehová cuando la situación te da miedo y te pones, ¿verdad?, nervioso porque no sabes qué va a suceder. Ellos van a recibir la respuesta de Jehová.
ellos van a recibir, oye, la manifestación del Dios viviente. Quiero decirte una cosa muy clara: Dios hace tantas cosas a propósito. Dios es un Dios de propósito. Dios no es un Dios que inventa, que simplemente está sacando planes a última hora, inventando, improvisando. No, quiero decirte que lo que vivimos diariamente, que los procesos que atravesamos, que las situaciones que vivimos, todas son porque Él tiene un plan, un propósito que nos van a llevar a nosotros a ser de un jovencito que apestaba a ovejas, que peleaba con los osos, a ser uno que tumbe los gigantes. Escuche esto. El proceso que nosotros vivimos en las circunstancias, en las situaciones difíciles, es que nos va a llevar a nosotros de ser de alguien que nadie quiere, de alguien que apesta ovejas. Estoy hablando de David, a alguien que levante su pie y su cabeza y tumbe al Goliat. De eso es que se trata. Cuando hablamos de las circunstancias, cuando hablamos de la incertidumbre, tenemos que entender que hay una promesa bíblica muy poderosa, y es que en medio de la incertidumbre, Isaías 43:2 nos dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hay promesas de Dios para nosotros. Simplemente Dios está esperando de nosotros que nosotros tengamos la actitud de obedecer a Él, aún en medio de la situación, aún en medio de la incertidumbre. Cuando nuestra brújula está así, mira, ¿usted ha visto una brújula alguna vez? ¿Verdad? Mi papá, cuando yo me criaba, tenía una guagua, tenía una brújula, una monteja. Y cuando la guagua hacía así en los hoyitos que había en Puerto Rico, la brújula hacía así. Y hay gente aquí que la brújula de ellos está haciendo así. No sabes exactamente hacia dónde vas a ir. No sabes exactamente cuál es el plan o el propósito exactamente que Dios tiene. Pero vengo a decirte en esta hora: Dios no está inventando contigo. Dios no está simplemente sacando ideas locas. Él tiene un plan desde el principio, desde el vientre, desde antes que tú simplemente respiraras. Ya Él tenía un plan. Y lo que estás viviendo, lo que estás atravesando, es porque Él se está glorificando. Gracias, Jesús. Aleluya. Entonces, cuando corremos la Biblia, y aquí le voy a correr un poquito la Biblia, y hablamos de nuestro amigo, el padre de la fe, Abraham. Si usted se da de cuenta, Abraham, cuando Dios le pidió al hijo de la promesa, vivió un tiempo de incertidumbre. Y usted va a decir: predicador, pero es que él preparó todo y él iba en camino a hacer lo que Jehová le dijo que hiciera, a preparar el altar para sacrificar al hijo, porque no tenía un becerro. Y entonces, cuando vamos a la Biblia, dice que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar lejos, el lugar donde iba a preparar el sacrificio, al tercer día. Quiere decir que tuvo Abraham de camino de su casa al lugar donde iba a preparar el sacrificio, aquel monte que él lo llamó, que Dios proveerá. Aquel lugar, él estuvo 3 días mirándolo de lejos. Usted sabe lo que tiene que haber pasado por la mente de Abraham por 3 días, cuando tenía el hijo amado, al que él quería, al que él amaba, al que él tuvo que esperar hasta su edad de viejito, que tuvo que llorarlo, que tuvo que, soltar lágrimas por él, y ahora tener todo, tener la cuchilla, tener todo preparado, la soga, pero no había un cordero para sacrificar, porque el que le estaba pidiendo Dios era el único hijo. Por 3 días mirando el lugar donde su hijo iba a ser sacrificado. Tiene que haber visto muchos momentos de incertidumbre. Pero usted sabe una cosa, en esos 3 días, como quiera, este hombre siguió adelante. Pero quiero decirle otro punto que marqué aquí. Cuando él le dijo a sus siervos, cuando ya iban a hacer el sacrificio, le dijo: y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Le dijo: volveremos a nosotros. Isaac iba con Abraham
Abraham a hacer holocausto, que Isaac iba a ser el que iba a ser el hijo sacrificado, pero Abraham le está diciendo volveremos a nosotros. O sea que Abraham estaba declarando por fe que él no iba a bajar del monte solo. Escuche esto. Pasaron 3 días. Él estaba mirando el cielo de lo lejos, pero cuando llegó el momento del sacrificio, le dijo a su siervo: tranquilo, que yo no voy a volver solo, yo voy a volver con el hijo de la promesa, porque Dios proveerá. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Él tal vez estaba en momentos de incertidumbre, con tal vez algunas dudas, miedo, temor, con dolor en su corazón, porque no era algo fácil, pero estaba declarando con su boca que tenía la certeza, que tenía la convicción que Jehová iba a proveer y que él miraba con sus hijos a su casa. Poderoso. Es poderoso. Entonces, quiere decir que usted, si se está quejando, no piense que usted es el primero que vive incertidumbre. Usted no es el primero que ha tenido que sacrificar algo. Usted no es el primero que ha tenido que pasar por el proceso. Usted no es el primero que ha tenido que escuchar una mala noticia del doctor. Usted no es el primero que ha tenido que lidiar con situaciones familiares dolorosas. Usted no es el primero que ha tenido que lidiar con escasez. Usted sabe una cosa, usted es mucho del grupo que simplemente tiene que agarrarse de las promesas de Dios, porque el mismo Dios que le proveyó al resto le va a proveer a usted. Amén. El mismo Dios que proveyó aquella cabrita para Abraham nos va a proveer a nosotros. Es el mismo Dios, no ha cambiado, sigue siendo el mismo, no miente, no tiene sombra de variación. Ya le leí la Biblia, es la reputación del Dios que usted y yo le servimos. Por eso usted tiene que andar con su frente en alto, aunque la gente quiera que nosotros callemos, que nosotros nos escondamos. Tenemos que andar con nuestra frente en alto, porque nosotros le servimos a un Dios verdadero, nosotros le servimos a un Dios real, nosotros le servimos a un Dios que cuando lo natural dice no se puede, su sobrenaturalidad se manifiesta. Cuando el hombre dice no, entonces Dios se manifiesta. Es que le encanta que el hombre diga que no. Le encanta que el doctor diga la cosa está complicada. Le encanta que el banco diga y te diga no se puede. Le encanta que la gente te dé la espalda, porque entonces Él viene a recibirte, Él viene a restaurarte, Él viene a levantarte y a demostrarte su sobrenaturalidad. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Qué lindo eres, Y Señor. creo que este testimonio que voy a contar, yo voy a ponerlo así, este edificio. Este testimonio que voy a contar, aleluya, pasó exactamente, fue como lo recordó los otros días, hace un año atrás. Mi esposa pasó un casi accidente que le causó algo que todavía es la hora, ¿verdad? Que nosotros recordamos un proceso que llegó de esa misma manera. Yo salí de la iglesia un domingo, un culto poderoso, y me llaman, donde básicamente se la tenían que llevar a la ambulancia porque una persona la comenzó a perseguir parece que hacerle daño a causa de un momento que tuvieron de casi un accidente. Y a causa de eso, a ella parece que le dio algún trauma, el cual terminamos alrededor de 6-7 días en el hospital, donde le hicieron un MRI, y en ese primer MRI salió una mancha, y cuando salió esa mancha, entonces el doctor dijo: tenemos que enviarte al hospital, tenemos que ver qué es lo que está pasando. Y entonces había muchos estudios en momentos de incertidumbre. Una muchacha de 31 años, 30 años para aquel entonces, 30 años, saludable, y de momento de la nada, de un minuto al otro, llega esta mala noticia. De momento de la nada, tengo que yo estar en el hospital con ella. Seguían los estudios, seguían los MRI, seguían los tantos, yo no me recuerdo los nombres, tantos estudios que le hicieron, hermano. Y usted sabe una cosa, que fue un momento de mucha incertidumbre, porque todos los doctores todos los días literalmente, fue parte del proceso, venían con un diagnóstico diferente, venían como uno dice, como si uno fuese una rata de laboratorio. Ellos estaban tratando de dar con el problema.
pero nunca dieron específicamente. Simplemente cuando la dieron de alta, mi esposa estuvo un mes sin trabajar, perdió su pelo, un pelo largo que tenía, lo más lindo, perdió su pelo, los dolores de cabeza eran horribles. Ella está ahí, ella le pudiera contar, pero usted sabe una cosa, que durante todo ese tiempo, algo sí yo pude hacer. En esa prueba yo me gradué. Y no en todas me he graduado, hermano, la sincera verdad es que no en todas me he graduado, pero en esa me gradué, porque usted sabe una cosa, yo clamaba a Dios del cielo, yo seguía clamando, yo levanté un montón de gente, amigos pastores, evangelistas, gente de Dios que yo conocía, para que levantaran clamor por ella, y estuvimos durante ese proceso como un mes, pero usted sabe una cosa, que en el momento de incertidumbre, Dios se glorifica, en el momento cuando no tenemos la respuesta, cuando no sabemos, como le dije, la brújula, hacia qué dirección va. Porque, hermano, usted sabe que las enfermedades están en estos días bien terribles. Y cualquier persona entra a un hospital un día, y entonces, eso le pasó a una vecina una vez, en 2 semanas ya estaba muerta. Y usted sabe, nuestra naturaleza humana, cuando pasa algo como esto, la mente se comienza a correr. Y el diablo, como esto, padre de toda mentira, comienza a tirarte dardos. Y entonces tú tienes que batallar justamente con eso, porque el enemigo quiere aprovechar la oportunidad. Porque usted sabe una cosa, algo que sucede, voy a soltar el micrófono. Algo que sucede cuando estamos en momentos de incertidumbre, nos volvemos vulnerables. Y si permitimos que el enemigo tome control y que gane terreno, nos va a parar. Porque usted sabe una cosa, en ese momento nuestra fe disminuye. En ese momento nos sentimos débiles. En ese momento estamos vulnerables, nos sentimos con sentimientos encontrados. Y si usted nos permite que la oración sea nuestro primer recurso, no nuestra última herramienta, sino que sea nuestro primer recurso. Si usted nos permite que en el momento de inestabilidad, en el momento de no tener respuesta y solamente muchas preguntas, el enemigo se le barata. Pero si usted hace lo correcto, que es simplemente orar a Dios y confiar, aunque no vea el panorama muy claro, aunque haya mucha oscuridad, aunque haya, como le dije nuevamente, le digo, aunque haya muchos diagnósticos sin respuesta, aunque haya mucha incógnita de ver qué es lo que va a suceder, usted sabe una cosa, le doy unos cuantos detalles de este testimonio y continuamos con la predicación. Yo no predico muy bien, hermano. En este testimonio pasaron unos cuantos detalles económicos. Usted sabe que cuando una casa depende de 2 incomes, es fuerte. Ella estaba en un trabajo nuevo, no tenía vacaciones, no tenía tiempo por enfermedad, pero Dios nos suplió todo. Y nosotros en ese entonces, a causa de que uno pues está saludable, simplemente va al doctor 2 veces al año, nosotros todavía tenemos un plan médico con el trabajo, que es un tipo de plan médico donde solamente usted visita una clínica y ahí le hacen todo. Y es mucho más barato porque los planes médicos están bien caros. Y yo no, ¿verdad? Por el tipo de condición de salud que nosotros tenemos, que estamos jóvenes todavía, no lo considero yo pagar la cantidad que hay que pagar. Anyway, la idea es que no viene, cuando esto está pasando, vinieron al hospital. Dijeron, usted tiene plan médico, sí, nosotros tenemos lo de la clínica, pero plan médico no. Pues está bien, nosotros vamos a hacer unos papeleos a ver cómo le podemos ayudar. Cuando pasamos todo este proceso, mi hermano, en ese entonces yo trabajaba en ventas. Yo falté al trabajo como 2 semanas y media. Y también eso, yo estaba preocupado porque no está entrando Lincoln, a mi esposa fuera un mes completo, yo sin hacer ventas, pues no entra Lincoln también. Pero la idea es, hermano, que para hacerle el testimonio largo corto, ese mes yo terminé número 1 en ventas en la tienda. ¿Cómo fue? Solamente Dios lo hizo. Llegó un bill a la casa de nosotros de $39,000 por el bill médico de mi esposa. Cuando eso sucede, llegó después, nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer un plan de pago. Cuando hicimos eso, después llega, si no más me equivoco, a un tiempo después llegó una carta que esa ayuda que habíamos solicitado había cubierto y que solamente teníamos que hacer un pago de $2,000. De $39,000 lo bajaron a $2,000. Y después los otros días le llegó otra carta a mi esposa
Mi esposa está ahí que me testigo. Le llegó otra carta que ese dinero también lo habían cubierto, o sea que la deuda quedó en cero. Pero usted sabe una cosa, que en el momento de incertidumbre yo no dejé de ir al culto. En el momento de incertidumbre yo no dejé de servir a Dios. En el momento de incertidumbre no le pregunté a Dios por qué, sino yo le decía, ¿para qué es que esto está sucediendo? Todavía es la hora que yo sigo dándole gracias a Dios, porque usted sabe una cosa, aunque perdimos a Lincoln de mi esposa por un mes, aunque ella se puso bien mala, hermano, donde pensábamos a veces que se iba a ir, porque fue un proceso complicado, mi hermano, donde sus papás tuvieron que estar con nosotros en la casa. Bueno, fue terrible, mi hermano. Ella básicamente se quedó como deshabilitada durante un mes completo. Pero usted sabe una cosa, nuestra confianza estaba puesta en el Dios de Jacob. Mi fe estaba puesta en el Dios que a la ciencia le calla la boca. Y hoy en día, gracias a Dios, después que pasamos todo ese proceso, los neurólogos le dieron medicamentos. Y hoy en día, sus dolores de cabeza ya no han vuelto, ¿verdad? Todo lo que estaba teniendo, ¿cómo se llama eso? Los síntomas, ya gracias a Dios, no llegan. Puede dormir bien, puede estar bien. Ya casi el doctor la ve como una vez al año. La última vez que la vio, ella le dijo que le va a dar una cita para un año. Así que yo le digo, hermano, que no solamente que le estoy predicando esto porque hay hombres en la Biblia que vivieron incertidumbre, sino que se lo estoy predicando porque también lo he vivido. Y qué mejor que predicar algo que usted mismo haya vivido. Qué mejor predicar que yo le pueda decir, yo he visto al Dios de la provisión, yo he visto al Dios que le dice a la ciencia, calla, enmudece, que cuando siguen las malas noticias, Dios después llegó el último emaray que le dieron, y por eso la dieron de alta. La mancha que había en su cabeza desapareció. Ya no estaba. Gloria a Dios. Ellos nunca encontraron cuál fue exactamente la razón. Pero sabes una cosa, sí sabemos que Dios hizo la obra. Sí sabemos que Dios estaba en el proceso, que Dios suplió, que Dios transformó y que Dios se glorificó. Sí, Señor. El momento de incertidumbre en nuestra vida, usted tiene labor en su cancha de decidir si usted va a permitir que sea para usted crecer o para usted menguar. Porque de igual manera como Abraham llevó a su hijo hasta allá, fue simplemente la prueba para que su fe creciera más. Para que usted hoy y yo pudiéramos llamarlo Abraham el padre de la fe. Pero entonces vemos otros ejemplos bíblicos. Y cuando hablamos de Daniel, se firmó el gran edicto, su vida estaba al borde de la muerte. Escuchó él que el edicto se había firmado, porque aquellos hombres lo querían meter para el foso de los leones. Y usted sabe qué hizo Daniel. Daniel no fue a llorar. Daniel no dijo, yo no vuelvo más al culto, yo no vuelvo más a orar al Dios del cielo. ¿Usted sabe qué hizo Daniel? Daniel abrió la ventana. Daniel puso su cuarto como él solía hacerlo todos los días, 3 veces al día, y continuó adorando a Dios. Hermano, lo hizo a propósito para que lo vieran y lo quisieran amenazar y venir y apresarlo. Usted sabe una cosa, usted no puede cambiar cuando llegue el momento de prueba. Usted no puede ser variante cuando venga la circunstancia, cuando usted se ve apretado, cuando usted se ve en duda. No. El momento de incertidumbre es que usted tiene que probar que realmente usted sabe en quién usted ha creído. En el momento de incertidumbre es el momento que realmente usted tiene que poner su fe en acción para ver lo que Dios va a hacer a su favor. La incertidumbre nos puede hacer menguar, nos puede hacer atrasarnos, nos puede hacer que nosotros simplemente caigamos en depresión, caigamos en soledad, caigamos en insomnio, caigamos en cuantos síntomas del diablo que pudiéramos hablar. Pero también la incertidumbre puede hacer que usted se convierta en un hombre de más oración, que usted se convierta en un hombre de más fe, que usted se convierta en un hombre de más confianza en Dios. Simplemente la decisión está en nosotros. Gloria a Dios. Hubo un contraste aquí. Elías, después de haber matado a los Baales, después de haber visto lluvia caer del cielo, después de haber visto cómo Dios mandó fuego aún con un aquello inundado, cuando llegó la mala noticia, se enguañangó, como dice el buen boricua, se intimidó. Cuando Jezabel le dijo, así como a ellos, mañana te voy a hacer a ustedes, ¿qué hizo?
se atemorizó. Llegó la incertidumbre a Elías. Le llegó una incertidumbre. Porque él decía, ¿y ahora qué esta mujer me va a hacer? Pero tú sabes una cosa, que le pasó lo mismo que nos pasa a nosotros. Dios tal vez ayer nos puede haber sanado de un cáncer y hoy viene y nos da COVID y se nos olvidó que ayer Dios se glorificó en el cáncer. Pero y entonces nos colgamos. Y Dios ayer o el año pasado te canceló una deuda o te abrió una puerta para comprar una casa. O Dios suplió el nuevo templo. Y entonces cuando llega una simplemente llamada mala de un alrededor, nos paniqueamos, nos turbamos. Y entonces pegamos a buscar soluciones nosotros mismos. Cuando lo primero que tenemos que hacer es ir a la cámara secreta y decirle a Dios, Dios mío, llegó la mala noticia. Dios mío, llegó lo inesperado. No estoy preparado. No sé qué voy a hacer. No tengo herramientas, no tengo solución. Pero yo sé en quién yo he creído. Yo sé en quién yo he confiado. Y simplemente, este es tu problema, no el mío. Sencillo. Porque usted sabe una cosa, que cuando usted le deposita el problema a Dios, usted se echa a dormir tranquilo, descansando en el Dios que usted le ha servido. Aleluya. Descansando en el Dios que promete y cumple. Descansando en el Dios que no tiene sombra de variación. Descansando en el Dios que aunque los hombres fallen, Él nunca falla. Aleluya, gloria a Dios. Yo voy terminando. Escuche esto. Jonás le llegó un momento de incertidumbre. Hubieron hombres en la Biblia que le llegaron un momento de incertidumbre, pero no todos tomaron las mismas decisiones. Jonás, aún en incertidumbre, llegando a causa de su desobediencia, él clamó a Jehová. Jehová, allá dentro del estómago del pez, lo escuchó. Y dijo Jonás en Jonás 2:7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Si la incertidumbre llegó por una mala decisión tuya, por tu ser cabezón, por tu haber desobedecido y no hacer las cosas como Dios las hizo, quiero que te dejo buenas noticias. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y Jonás, aún en desobediencia, clamó al Dios del cielo en aquel lugar muy difícil, en aquel lugar de incertidumbre, donde su vida estaba a punto de nada, pero como quiera clamó a Dios y pidió misericordia, y Dios lo sacó y lo salvó. De igual manera, de la situación en cual tú te encuentres, no importa cuán difícil sea, no importa en cuán hoyo o seol tú te encuentres, Jehová te va a escuchar, te va a levantar, te va a tender la mano y te va a ayudar. Porque es el Dios que nosotros le servimos. Los hombres son diferentes. Los hombres, usted le hace algo y no quieren saber de ti, te chisman, te borran de Facebook, te sacan de todos lados. Pero Jehová no es así. A Jehová tú le puedes haber fallado, le puedes haber dado la espalda, tal vez te fuiste en contra de su voluntad, pero como quiera, si vienes con un corazón contrito y humillado, nunca lo va a rechazar. Amén. Entonces, terminamos con esto, hermano. La pregunta es, ¿qué voy a hacer y cómo voy a reaccionar ante la incertidumbre? Aleluya. Ya te hablé del problema que es la incertidumbre. Te hablé de saber quién está contigo en la incertidumbre y conocer cómo hombres de Dios actuaron y vivieron también en incertidumbre. Pero la idea es que tú entiendas que nosotros tenemos que tener una actitud ante la incertidumbre. Y esa actitud la escogemos tú y yo, porque tenemos un libre albedrío. Pero usted sabe una cosa, que lo que nos conviene y lo que nos va a traer resultados sobrenaturales y poderosos son la actitud que está en la Biblia. Y cuando comenzamos a ver cómo hombres en momentos de incertidumbre, de angustias y de problemas declaraban, escuchamos al salmista diciendo en el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, aunque me sienta desesperado, aunque las lágrimas sean lo único que suelto cuando oro, aunque me sienta deprimido, aunque me sienta deprimido,
Aunque mis brazos estén caídos y mis pies no quieran caminar, como quiera voy a seguir confiando en el Dios que me llamó. Aunque no esté viendo lo que Él habló, aunque no esté palpando lo que Él me dijo que iba a palpar, yo sigo confiando en el Dios de Jacob. Y seguimos viendo la actitud que tienes que tener cuando hablamos en el Salmo 56:3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. El temor va a llegar. Somos seres humanos. Como dice, no tenemos alitas, no tenemos alas. Somos hombres de carne y hueso. Los momentos difíciles van a llegar. Los momentos de preguntas sin respuesta van a llegar. Los momentos de querer soltarlo todo y salir corriendo van a llegar. Los momentos de sentirnos deprimidos van a llegar, pastor. ¿Tú sabes cuál va a ser la diferencia? La actitud que cojamos en el momento de esos momentos. Eso va a ser la diferencia si nos quedamos ahí para atrás o si nos quedamos ahí para adelante. ¿Sabes qué dice el Salmo 91:1-2? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmo 121:3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Salmo 145. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. De manera, en Hebreos 13:6, que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmo 46:10. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Dios se glorificará. Aleluya. Dios no está inventando. Dios no simplemente está en una idea loca. Dios te está permitiendo vivir lo que estás viviendo porque vas a ver su gloria manifestada. Usted sabe una cosa, que entre medio de un día de crucifixión y un día de resucitar, hay un día que está entre medio y no pasa nada. La crucifixión y el día de gloria. Pero entre medio es la incertidumbre. Ahí es donde muchos de nosotros nos desesperamos. Pasamos el momento difícil, pasamos el viacrucis, pasamos el azote, pero mientras llega la victoria, mientras llega lo que Dios dijo que iba a llegar, ahí es que nosotros necesitamos entender que nuestra actitud tiene que ser una de creer en Dios no importando cuán difícil sea, de creer en Dios no importando cuántos se te vayan del lado, de creer en Dios no importando cuántas preguntas lleguen y más preguntas y no respuestas. Hermano, yo termino esta predicación de esta manera. La incertidumbre en 2022 sigue arrasando, y si usted ve muchas noticias, más incertidumbre le va a dar. No vea muchas noticias. No vea muchas noticias. Si usted se conecta mucho a las noticias, más incertidumbre le va a dar. Pero nosotros como hijos de Dios, porque el enemigo va a querer de cualquier manera sacarnos del riel, desenfocarnos. Usted tiene que enfocarse, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Yo le aseguro a usted, no porque me lo contaron ni porque lo leí en un libro, que cualquier proceso que nosotros vivamos, vamos a ver a Dios glorificado. Tal vez no el momento, tal vez 6 meses después, tal vez como Abraham, 100 años después, pero tal vez tengamos que estar mirando el lugar del sacrificio por 3 días, esperando: Dios mío, ¿cuándo va a ser esto? Dios mío, ¿cuándo va a llegar la respuesta? Dios mío, piedra de tu siervo. Dios mío, por favor, mira las lágrimas. Dios mío, mira mis días de estar desesperado. Pero tú sabes una cosa, Él no ha cambiado. Él no tiene sombra de variación, no se ha mudado, sigue siendo el mismo Dios que le dio las instrucciones a Noé para construir un arca donde no llovía, el mismo Dios que está diciéndote en esta hora: tranquilo, la incertidumbre es el proceso para tu crecimiento. Toma una
una actitud de hombre que crea en Dios, una actitud que sepa que está parado sobre la roca, que aunque vengan vientos, que aunque vengan ríos, que aunque vengan tempestades, nada te va a mover porque tu roca es Cristo Jesús. Aleluya. Tu roca es Cristo Jesús. Poderoso Amén. Dios. Yo voy a tener a nuestro hermano Roberto aquí que nos canta un himno de meditación para entonces hacer un llamado. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Tiempo de Restauración Ministries. Evangelista Josué Joel Santiago.